Buenos días, somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre el siguiente tema. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Karen Muñoz. Me corresponde el tema 1.6, superficies cuadráticas, cilíndricas y de revolución. Mi nombre es Pura Muñoz Angie Nicole. Voy a presentar el tema 2.1, límites y continuidad. Buenos días, mi nombre es Adamaris Parrales Cruz. Diana Sánchez Cervantes. Vamos a presentar el tema 2.2, derivadas direccionales y derivadas parciales. Mi nombre es Cristian Villón. Mi nombre es Gustavo Risco. Y les vamos a presentar el punto 3.1 de polinomios de Taylor de primer y segundo orden y hasta 3 variables y aproximaciones. Buenos días, mi nombre es Stephanie Crow, mi tema es 4.2, cambios de orden de integración. Muy buenos días, hoy voy a presentar el tema 1.6 correspondiente a superficies cuadráticas, cilíndricas y de revolución. A continuación daré una breve introducción. Para comprender y modelar mejor el mundo que nos rodea, es fundamental analizar las figuras tridimensionales, desde una simple botella de agua hasta situaciones económicas, arquitectónicas o de ingeniería. Estas se pueden analizar matemáticamente mediante superficies cuadráticas, cilíndricas y de revolución. Como objetivo se tiene resolver los ejercicios interdisciplinarios, es decir, resolver los ejercicios propuestos de superficies cuadráticas, cilíndricas y revolución con respecto a economía. ¿Listo? Ahora tenemos el primer ejercicio propuesto que nos dice que una empresa de tecnología Innovatech produce dos dispositivos de última generación, smartphones denotada por X, ¿ya? Y tablets denotado por Y, ¿ya? Donde ambos dispositivos están en miles de unidades. ¿Listo? Tras un análisis de mercado, el Departamento de Finanzas ha modelado la función de beneficio mensual en millones de dólares de la empresa con la siguiente ecuación. ¿Listo? Entonces se tiene esta siguiente función y a continuación vamos a hacer la respectiva álgebra para poder determinar qué tipo de superficie cuadrática es. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Tenemos que esta función b de x, y es igual a z, se puede escribir como z, entonces, y tenemos que igualar a 0 toda la expresión, ¿listo? Entonces nos quedaría de tal manera que sería menos x cuadrado más 20x menos 3y cuadrado más 36y menos 88, y como pasamos z del otro lado sería menos z, ¿listo? Igualado a 0, ¿ya? Entonces para verlo de una mejor manera podemos multiplicar por menos 1, multiplicar por menos 1 a ambos lados, por menos 1, ¿listo? Donde nos quedaría de esta manera, x cuadrado menos 20x más 3y cuadrado menos 36y más 88 más z. ¿Listo? Para dejarlo en un mejor orden, le decimos más z más 88 igual 0. ¿Listo? Ahora si tenemos que juntar términos semejantes, que sería x con x, y con y, z con z y números. ¿Listo? Entonces podemos de una vez aplicar el trinomio cuadrado perfecto, que quedaría de tal manera. Entonces sería x cuadrado menos 20 dividido para 2, que da 10, y 10 elevado al cuadrado nos da 100. Entonces sería de esta manera, 100 menos 100. ¿Listo? Ahora cerramos el paréntesis de esta manera y continuamos con el siguiente. Podemos sacar factor común 3 con el 36, entonces hacemos el siguiente proceso. 3 por y cuadrado menos 12y, y hacemos el trinomio cuadrado perfecto. 12 dividido para 2 es 6, elevado al cuadrado se fuerza 36, entonces sería más 36 menos 36. ¿Listo? Y ahora cerramos el paréntesis y continuamos con la siguiente letra, que es más z y más 88. Más z más 88 igual 0. Ya, y como este número está sumando al otro lado, podemos pasarlo al otro lado una vez. 88, listo. Entonces nos queda de tal manera que ahora tenemos que reducir estas expresiones. Entonces nos quedaría de esta manera x menos 100 al cuadrado. Y como estos son números, no podemos pasarlo al otro lado con el signo contrario. Entonces continuamos más 3 y cuadrado menos 12y menos 6 al cuadrado. Listo, de esta manera. Entonces más z, tenemos 88 positivo, y está negativo, pasa al otro lado con signo contrario. Entonces sería 6 más 36. ¿Listo? Entonces me faltó multiplicar el signo, pero sería más por menos, sería menos, entonces sería menos 100, pasa al otro lado positivo, y multiplicando 36 por 3, nos queda 108, y más por menos nos queda menos. Menos este lado pasa al otro lado más 108. ¿Listo? Y como este está sumando, pasa a restar. ¿Listo? Entonces nos quedaría de tal manera x menos 100, menos 10, perdón, menos 10 al cuadrado más 3 por y menos 6 más z igual a
nos quedaría 120, haciendo la repetida expresión. Y listo, ahora nos queda de esta manera. Vamos a dejarlo ya nos estamos asimilando a una figura canónica. Entonces, para dejarlo mejor expresado y saber qué tipo de superficie es, podemos hacer esta pequeña aritmética. 120, pasamos el z al otro lado, menos z. Listo, entonces ya nos quedaría de esta manera. Y para llevarlo a una forma, que ya se nos está pareciendo a una superficie, multiplicaríamos ambos lados por menos 1. Listo, entonces ya nos queda de tal manera que x menos 10 al cuadrado, menos 3 por y menos 6 al cuadrado, menos igual a z menos 120. Listo, entonces ya que nos queda de esta manera, podemos sacarle factor común. Menos x10 elevado al cuadrado más 3 de y menos 6 al cuadrado igual a z menos 120. ¿Listo? Esta figura es correspondiente a un paraboloide elíptico. Entonces tenemos una figura, un paraboloide elíptico, elíptico, de vértice 10, 6, 120. De vértice 10, 6, 120. ¿Listo? Y que es paralelo al eje Z. Y paralelo al eje Z. Eje Z. ¿Listo? Entonces tenemos la figura, tal que la figura en R3 nos queda de esta manera. Aproximadamente aquí se encuentra 10, aquí se encuentra 6 y aproximadamente 120 se encuentra aquí. Entonces, al trazar el punto, nos quedaría aquí. ¿Listo? Y donde el paraboloide elíptico es una familia de parábolas y elipses en R2. Y reformándolos en R3, básicamente sería un paraboloide elíptico. Entonces, se trazaría de esta manera. Para abajo, cóncava hacia abajo. Queda cóncava hacia abajo debido a su signo negativo. ¿Listo? Entonces, nos quedaría de tal forma esta figura en R3. Este tipo de superficie, paraboloide elíptico. ¿Listo? Entonces, donde este punto es un máximo global. ¿Por qué? Porque es el punto más alto de la superficie. ¿Listo? Y esto en economía representa las ventas máximas, el beneficio máximo de esta empresa. Se va a dar en este punto, en este máximo global. ¿Listo? Entonces, ahora podemos aplicar unas pequeñas trazas, donde y vale igual 4, y lo reemplazamos en la función que nos quedó anteriormente. ¿Listo? Para poder aplicar para poder saber más o menos cómo queda la función. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la traza y igual 4, ¿listo? Ya. Entonces, al aplicar la traza, ya solamente sería reemplazar en la función que nos quedó anteriormente, pero vamos a dejarlo de una mejor manera, más expresado, que sería b de xy es igual, z lo pasamos al otro lado, b de xy igual a menos x menos 10 al cuadrado más 3y menos 6 al cuadrado, y todo esto es igual menos, pasamos el menos a sumar, más 120, ¿listo? Entonces la expresión nos queda de esta manera, y ahora en la traza vamos a reemplazar el valor número 4, ¿listo? Entonces nos quedaría que b de x,4 es igual a, reemplazando el valor aquí de 4, nos quedaría de esta manera, x menos 10 al cuadrado más 3 por 4 menos 6, que nos quedaría 2. Nos quedaría menos 2. Menos 2 por 3 nos queda menos 12. Realizando la perspectiva, menos 12 más 120. ¿Listo? De tal manera que esta expresión nos queda menos x menos 10 al cuadrado, restando, nos queda 108 más 108. ¿Listo? Aquí se puede ver que la producción de smartphones varía con respecto a la función, donde y, la producción de tablets es constante. ¿Listo? Ahora vamos a realizar la traza donde x vale 10. ¿Listo? Ahora lo reemplazamos en esta expresión que nos quedó, b de 10 es igual a menos x, bueno, aquí ya se reemplazaríamos por 10, menos 10 al cuadrado más 108. ¿Listo? Entonces esto como resultado nos quedaría 108. ¿Listo? Nos queda de esa manera. Y esto quiere decir que el beneficio máximo al vender 10.000 smartphones va a ser de 108 millones de dólares. Entonces, también se puede hacer la gráfica de las trazas. Cuando y vale 4, nos queda una función cuadrática de este estilo, así y así. Y cuando la traza es x igual 10, nos queda ya una función constante. ¿Listo? Entonces sería así
Entonces, más o menos 108 está por este punto y se trazaría una línea constante. ¿Listo? Eso sería todo por el ejercicio número 1. Listo, ahora vamos a pasar con el ejercicio número 2. ¿Ya? Que se trata sobre curvas de nivel, donde nos dice, imagina que eres un analista económico para una pequeña nación. La función de producción agregada del país que determina su PIB está dada por la siguiente función de tipo Coe-Douglas. ¿Listo? Nos dan la función P de KL, donde P es la producción, K es el capital y L es el trabajo. Y nos da igual a 20K elevado a la 0.4 por L elevado a la 0.4. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la curva de nivel cuando vale 100. ¿Ya? Entonces, reemplazando la curva de nivel en esta principal función, nos quedaría 100 igual a 20K a la 0.4 por L a la 0.4. Y ahora podemos dividir ambos lados para 20, para que nos quede más reducido, que sería 5 igual a K a la 0.4 por L a la 0.4. ¿Listo? Entonces, vamos a despejar la función L, que nos quedaría de tal manera. L a la 0.4 igual a 5 sobre K a la 0.4. ¿Listo? Entonces, ahora para despejar este 0.4 podemos elevar ambos lados a la 1 sobre 0.4. ¿Listo? A la 1 sobre 0.4. ¿Listo? Entonces se elimina y se distribuye la potenciación a ambos lados, a numerador y divisor. Entonces nos queda de esta manera que L, vamos a decir que es aproximadamente, donde L es aproximadamente a 56 sobre K. ¿Listo? Entonces esta es la función L igual a 56 de K, donde podemos graficarla, podemos hacerla gráficamente para que se vea mucho mejor. ¿Listo? La gráfica de L aproximadamente quedaría de esta manera. ¿Listo? En R2. Ahora, vamos a darle valores acá para ver cuál es la fuerza necesaria, laboral. ¿Listo? Entonces vamos a asignarle distintos valores acá. Digamos, cuando K vale 50. ¿Listo? Entonces, reemplazando una función, L igual a 56 sobre 50, aproximadamente nos da 1.2. ¿Listo? Asimismo, para cuando K vale 100, L aproximadamente nos da 0.56. Cuando K vale 150, L aproximadamente vale 0.38. Y cuando K vale 200, aproximadamente L vale 0.28. ¿Listo? Entonces ya que tenemos estas pequeñas trazas, cuando K vale y se reemplaza en la función, básicamente estamos buscando la fuerza laboral necesaria para generar un PIB más alto. ¿Listo? Entonces vamos a trazar estas pequeñas curvas de nivel. Cuando K vale 50, L se aproxima a 1.2. Entonces 1.2 está más o menos por aquí. ¿Listo? Cuando K vale 100, vale 0.56, más o menos por aquí. Cuando K vale 150, aproximadamente L vale 0.38, se pone de esta manera. Y por último, la última curva de nivel, que cuando K vale 200, L vale 0.28, se traza de esta manera. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí también la gráfica en R3, que está conformada por la función P de K de L. ¿Listo? Y se puede observar que al reemplazar los valores de K, se convierte en unas líneas constantes, ¿ya? Que al unirlas en R3, básicamente forman un plano. ¿Listo? Entonces, si aplicamos más valores para K o reemplazamos K, despejamos la letra K y asignamos valores a L, también nos va a dar otro plano. ¿Listo? Que al unirse nos queda de esta manera. Esta es una figura aproximadamente así. Tenemos un pequeño dibujo. Entonces nos queda un plano y un plano de este lado. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Ahora vamos con el tema 2.1 de límites y continuidad. Aquí, en esta parte del proyecto, vamos a usar un ámbito económico. En economía, modelar fenómenos como lo son la optimización de costos y el equilibrio de mercado requiere analizar funciones multivariables. Los límites en R2 nos ayuda a ver el comportamiento de estas funciones multivariables cerca de un punto dado. Y mientras la continuidad nos ayuda a demostrar que una economía o una situación económica es estable o no varía mucho, sino suavemente. Durante esta parte del proyecto vamos a usar métodos rigurosos como lo son la resolución de límites mediante el cambio de coordenadas polares, la demostración de existencia o no existencia de límites mediante trayectorias y la resolución de continuidad mediante su definición formal. Vamos a presentar los ejercicios dados en un escenario real de economía. Como objetivo tendremos solucionar límites, demostrar continuidad e interpretar estos resultados de manera económica. Vamos con el primer ejercicio. Tenemos una empresa produce X unidades de un bien y Y unidades de otro.
El costo marginal conjunto en dólares está dado por la siguiente función. Determine si existe el límite f de yx de cuando x y y se acerca a 0.0 e interprete el resultado. Ok, entonces para resolver este ejercicio vamos a usar, como nos dice si existe o no, podemos usar el resolución de existencia o no existencia de límites por trayectorias. Entonces, primero vamos a definir límite x de y cuando se acerca al punto 0,0 de la función x2, x al cuadrado por y de x a la sexta más y al cuadrado. Ya. Ahora, como vamos a hacer por trayectoria, vamos a hacer que y sea igual a kx cúbico. Esta función es una función canónica, donde k es una constante y esa es la variable, que pasa por el punto 0,0. Entonces sí lo podemos intercambiar. Y ahora vamos a decir el límite de x cuando se acerca a 0, de x2 por kx al cubo de x a la sexta más kx al cubo elevado al cuadrado. Ya. Aquí vamos a aplicar álgebra básica para poder simplificar un poco más este límite y vamos a tener que este es el límite de cuando x se acerca a 0 de x5 por k, x6 más k al cuadrado y x a la sexta. Aquí, como podemos ver, tenemos un factor común, entonces lo vamos a sacar para poder simplificar. Y seguimos aquí abajo, el límite de cuando x se acerca a 0, de x a la quinta por una constante k, de, sacamos el factor común, aquí nos queda 1 más k al cuadrado. Y aquí podemos simplificar x elevado a los exponentes y nos queda que sería el límite de x cuando se acerca a 0 de k sobre 1 más k al cuadrado. Aquí podemos demostrar que el límite no existe. ¿Por qué? Porque ya el límite no depende de x, sino de k. Y k es una constante cualquiera. Si yo pusiera aquí y reemplazara k es igual a 1, el límite me va a quedar que es igual a... me quedaría 1 y 1 más 1 al cuadrado, que es 1, me quedaría 1, ¿verdad? Pero si tuviera, por ejemplo, k es igual a 2, tendría que el límite de f de x y y va a ser igual. Tendría 2 más 1 más 2 al cuadrado, que sería 4 más 1, 5, y me quedaría 2 quintos. Y como ven, son diferentes resultados de límite. Entonces, por definición de trayectoria, decimos que esto no existe. Ya, ahora, la interpretación económica de esto, al decir que un límite de que se acerca a un punto 0, 0 no existe, quiere decir que cambios pequeños entre los bienes harían cambios bruscos en el costo marginal, por lo cual no es sostenible que haya estas pequeñas variaciones. Eso significa que el límite no existe en ese punto. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Tenemos que una empresa manufacturera utiliza X horas de mano obrera y Y unidades de capital. La productividad marginal está modelada por la siguiente función y es estable la productividad marginal cerca de una inversión nula. Cuando hablamos de una inversión nula, hablamos cerca de un punto 0 o 0,0, ¿verdad? Entonces podemos decir, como nos pide continuidad, porque queremos saber qué es estable, y ya nosotros dijimos que la continuidad nos demuestra si un modelo económico es estable, pues vamos a usar la definición de continuidad, que es límites de x y y que se acerca a un punto 0, 0 de f de x de y, tiene que ser igual a f evaluado en ese punto, que como sabemos cuando es 0, 0, entonces 0, entonces el límite tiene que ser igual a 0. Ahora, pues hay que resolverlo. Tenemos límite de x de y, que se aproxima a 0,0, de x3 menos 3xy al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí voy a aplicar yo el cambio de coordenadas polares, que como sabemos es x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y r es igual a raíz cuadrada de x2 más y2, o en su defecto r2 es igual a x2 más y2. Entonces, evaluamos y decimos límite de r que se acerca hacia, cambiamos r por sus puntos, por los puntos que estamos dando, que sería igual a 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que esto es 0. Entonces, r se acerca a 0 y reemplazamos. x3 sería igual a r3 por coseno al cubo de teta menos 3 por r coseno de teta por r al cuadrado seno al cuadrado de teta sobre, como sabemos, esto es r, entonces r al cuadrado. Ya.
Aquí hacemos un poco de álgebra y vamos a poder sacar r como factor común en la parte de arriba. Entonces quedamos límite de r que se acerca a 0, y aquí tendríamos r3 como factor común, coseno de 3 al cubo de teta, menos 3 coseno de teta por seno al cuadrado de teta sobre R2. Esto lo podemos simplificar y entonces nos queda el límite de R cuando se acerca a 0 de, de R que se acerca a 0 de R por coseno cúbico de teta menos 3 coseno de teta por seno cuadrado de teta. Ok, entonces solo nos queda una R que, como es lineal, podríamos evaluarla ya directamente en 0. Pero para que sea 0, hay que recordar que esta función debe de ser acotada. Por trigonometría sabemos que esta función es acotada, entonces sí puedo yo evaluar R en 0. Entonces esto sería 0 y como está multiplicando, todo pasaría a ser 0. Y nuestro límite está demostrado que es continuo en el punto 0, 0. ¿Qué significa esto económicamente? Quiere decir que cuando se acerca a inversiones muy pequeñas o casi nulas, igualmente el modelo económico es estable. Quiere decir que la productividad marginal irá creciendo poco a poco mientras la inversión crece. Esto es bueno para negocios que recién están empezando y nos demuestra pues que a través de la continuidad podemos ver si una situación económica es estable a largo plazo. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre las derivadas direccional. La derivada direccional nos permite saber cómo cambia una función, cuando nos movemos en cualquier dirección, no solo horizontal o vertical. Estas son muy útiles cuando trabajamos en superficies, temperaturas, presión o cualquier fenómeno que dependa de varias variables. El objetivo es aplicar el concepto de derivadas direccionales en situaciones reales para ver cómo varía la función en esa dirección específica. Ahora les presento dos ejercicios. He propuesto un ejercicio en el área de geografía y otro ejercicio en el área de economía. Primero voy a empezar por este aquí, que dice pendiente de una colina. Nuestro ejercicio nos dice que la elevación de una colina está dada por esta ecuación, donde z es la altura y x y y son las coordenadas del terreno en metros. Supongamos que estamos parados en el punto 2,1. Aquí ya nos están dando un punto. Nuestro punto es de 2,1. Y se quiere saber cuán inclinada está la subida caminando hacia el noreste, es decir, en dirección 1,1. Nuestra dirección es el vector, que es en 1,1. Ahora, para resolver este ejercicio, vamos a hacer la derivada parcial. Nuestra derivada parcial. Este de aquí vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y. Con respecto a x y con respecto a y. Okay. Al derivar con respecto a x nos da de resultado menos 2x, ya que y y 100 vienen a ser constantes, que eso nos da igual a 0. En función de y es lo mismo. Derivamos en función de y, que es menos 2y, y x y 100 vienen a ser constantes, que son ceros. Ahora vamos a hacer nuestro segundo punto, que es nuestro gradiente, en el punto 2,1. Ya, tenemos nuestro punto, y la gradiente dice que vamos a evaluar las dos derivaciones en 2,1. Entonces, tenemos menos 2x y con y como menos 2y. Evaluando esto, que es menos 2 por 2, menos 2 por 1, nos dice que nuestro vector gradiente es igual a menos 4, menos 2. Este es nuestro gradiente en el punto 2,1. Ahora, para realizar el tercer paso, que sería hallar el vector unitario, que como sabemos que para poder resolver una derivada direccional tenemos que el vector convertirlo en un vector direccional, en un vector unitario. Entonces, tenemos el vector unitario. ¿Cómo sacamos el vector unitario? El vector unitario lo sacamos dividiendo el vector por el módulo del vector, que el módulo vendría a ser la raíz cuadrada del vector, que es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso nos da raíz de 2. Entonces, nuestro vector unitario es igual a 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Nuestro último paso a resolver es la derivación direccional. Este de aquí usamos la derivación en los puntos 2,1 por el gradiente, que nuestro gradiente es menos 4,
1,2 por el producto punto. O sea, la derivación direccional es el producto punto en la gradiente por nuestro vector unitario, que es 1 raíz de 2, 1 raíz de 2. Realizando el producto punto, nos queda como resultado menos 6 raíz de 2. Esto nos da una aproximación de menos 4,42. ¿Qué quiere decir? Aquí nos da de resultado, nos da de resultado que nosotros al caminar en esta dirección vamos bajando en 4,42 metros. Esto es por el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Este de aquí es maximización de utilidad en cafetería, que es en el área de economía. Nos dice que una cafetería está evaluando cómo cambia su ganancia diaria, dependiendo de dos tomas claves, que nuestra X, que son el número de empleados asignados a la barra, y nuestro Y, que es el número de empleados en la cocina. Su utilidad es de 1, es de la utilidad XY igual a 120x más 100y menos 5x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 3x por y. Dice que actualmente hay 4 empleados y 5 en cocina. Esto vienen a ser nuestros puntos, que es 4,5. Es nuestros puntos, ¿okay? Dice que el gerente quiere saber si aumentando el personal en la barra y en la cocina al mismo tiempo y en proporción de 2,1, es decir, 2 empleados en barra y 1 en cocina, en nuestra proporción, este viene a ser nuestro vector, que es 2,1. Dice que tenemos el punto y el vector. Ahora vamos a realizar este ejercicio haciendo la derivada parcial. Que vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y. Si derivamos con respecto a x, nos da 120. Nos da 120 menos 10x, ya que y es una constante, por lo tanto se hace 0, menos 3y al derivar esto. Y si derivamos en y, tenemos que 100 menos 8y menos 3x. Esto es nuestra derivada parcial. Ahora vamos a hacer nuestro segundo paso, que es sacar la gradiente, que es evaluar nuestras derivadas parciales en el punto 4,5. Evaluando estos puntos, tenemos que vale 120 menos 10 por 4 menos 3 por 5. Y si nuestra derivada en estos puntos es igual a ver, esto es igual a 65 y tenemos 4,5. Vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos la gradiente que lo evaluamos en el punto 4,5. ¿Okay? Ponemos nuestra derivada en función de x, que tenemos 120 menos 10, que x en nuestro punto es 4, menos 3y, la derivada que obtuvimos de la función de x en función de y, que fue de 100 menos 8y menos 3x. Evaluando en los puntos, y es 5 y x es 4. Entonces, nuestro vector gradiente en el punto 4,5 es igual a 65,48. Esto es nuestro vector gradiente. Ahora nuestro tercer paso es hallar el vector unitario. Entonces, nuestro vector es de 2,1. Entonces, tenemos nuestro vector, que es igual a 2,1 multiplicado por su módulo, que es igual a 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso nos da 2 raíz de 5, 1 raíz de 5. Ya. Ahora ya tenemos nuestro vector unitario. Ahora vamos a resolver el último paso, que es la derivada direccional. La derivada direccional recibimos que es la derivada en el punto 4,5, que esto es igual a nuestro vector gradiente, que es igual a 65,48, producto punto de nuestro vector unitario, que es 2 raíz de 5, 1 raíz de 5. Esto nos da resultado de
nos da un resultado de 108 raíz de 5. Que si aproximamos este valor, nos da un aproximado de 79.6. Que esto quiere decir en dólares, que es de 7.960. Entonces, teniendo estos resultados, nos dio como que el gerente, al querer aumentar esta proporción de empleados, que son 2 en barra y 1 en cocina, va a tener una ganancia de 7.960. Y mientras va aumentando en esta dirección, va a aumentar este valor. Eso es todo, gracias. Buenos días, yo voy a explicar sobre el tema de derivadas parciales, pero antes de esto voy a dar una breve introducción. Las derivadas parciales son aplicables en el mundo real, ya que estas nos ayudan con diferentes funciones. ¿A qué me refiero con funciones? Digamos, tenemos algún problema, entonces se aplicarían derivadas en las áreas de definición de contabilidad, de ingeniería o de física. Estas se realizarían se derivaría una variable y las otras quedarían constantes. El objetivo general. El objetivo general determina si la derivada parcial nos da una función a través de su definición y sus técnicas. A continuación vamos a resolver el ejercicio. Ejercicio 1. Si actualmente el precio de venta es de $15 y los costos de publicidad son de 10.000, ¿cómo cambiaría el beneficio neto si la empresa decide aumentar marginalmente el precio de venta manteniendo la publicidad? Vamos primero a resolver con el ejercicio A. Bueno, primero definamos los puntos. ¿Cuáles serían los puntos aquí? Los puntos serían $15 y los días de publicidad. Vamos a derivar. Derivar con respecto a P. Respecto a publicidad. Bueno, la derivada sería menos 4P 40 menos 0.5A. Ahí solo ejemplificaríamos puntos, que es menos 4, 15, menos 40, menos 0.5 multiplicado por 10. Realizando este ejercicio, el resultado nos daría menos $25. La respuesta sería $25. ¿A qué nos referimos con este menos 25? Pues nos referimos a que si se aumenta el precio de venta, se disminuiría la publicidad de un 25, nos disminuiría de publicidad de $25. Siguiente ejercicio, el B. Dice, si se aumentan marginalmente los costos de publicidad manteniendo el precio, ¿qué pasaría? Vamos a realizar el ejercicio, costos de publicidad. En este caso derivaríamos con respecto a la publicidad, que es 2A menos 20 menos 0.5 P. Ya, reemplazaríamos los puntos que ya fueron encontrados anteriormente, que serían 15 y 10. Al reemplazar los puntos, menos 15 menos 20 menos 0.5 con 10. El resultado de este ejercicio sería menos 7.5. Menos 7.5. ¿A qué se refiere con este menos 0.5? Que si se aumenta el costo de publicidad, el precio de venta disminuiría. Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, una firma de auditoría de procesos está evaluado en eficiencias operativas de una empresa cliente, la cual se modela como una función de dos factores claves. El nivel de cumplimiento normativo es de C igual a 80, la eficiencia se define por procesos internos de A,70. Bueno, primero a definir los puntos que ya nos están dando, que serían 80 y 70. Así, vamos a derivar. Primero derivaríamos con respecto a C, que sería cumplimiento, que sería 0.10C más 0.001 A menos 0.0005C cuadrado, y ahí empezaríamos los puntos, que sería 0.10
80 más 0.00170 menos 0.005 80 al cuadrado. Lo cual, realizando esto, nos daría 1 menos 1.53. ¿Qué es este menos 1.53? Pues si se aumenta el cumplimiento, entonces bajaría la eficiencia con un menos 1.53. Realizando el siguiente ejercicio, vamos a automatización. Y la derivada de A igual 0.06 A más 0.001 C menos 0.000 2 sería 0.6 al cuadrado. Al evaluar estos puntos, la definición es 0 puntos. Los puntos que se evalúan son los puntos ya encontrados anteriormente en el ejercicio, que son 80 y 70. Sería 0.670 más 0.001. 80 menos 0.000670 al cuadrado. Los cuales nos da, al resolver esto, nos da un resultado de 1.39. ¿Qué es este 1.39? Pues si se aumenta la automatización, la eficiencia también aumentaría con 1.39. Bueno, esto sería todo. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre el polinomio de Taylor. A continuación les voy a dar una pequeña introducción. Como todos sabemos, el polinomio de Taylor nos ayuda a lo que es aproximar lo que son funciones de primer orden y de segundo orden. Ya. Esto se relaciona mucho con la fórmula de Taylor de cálculo de una variable, pero en este caso lo que actualmente vamos a utilizar son las derivadas parciales. Esto nos estima a desarrollar lo que son funciones desde hasta 3 variables, ya sin hacer cálculos muy complejos. También estas aplicaciones se aplican en muchas áreas como la economía, ingeniería y física, especialmente cuando se necesita analizar lo que es una función o aproximaciones rápidas. A continuación, mi compañero les va a dar los objetivos. Bueno, continuando con los objetivos, nuestro principal objetivo con este tema es llegar a comprender y poder aplicar los conocimientos del polinomio de Taylor de primer y segundo orden en funciones de 2 o 3 variables. Con esto vamos a poder realizar aproximaciones en puntos cercanos del valor de la función. Con eso podemos mejorar nuestras habilidades de análisis y de cálculo multivarial. Bueno, continuando con los ejercicios, vamos a dejar planteados los ejercicios. Hay que recalcar que este tema es un tema del segundo parcial, por lo que simplemente vamos a dejar planteado. En el primer ejercicio tenemos que una empresa actualmente invierte 0% en publicidad y tiene un precio base del producto igual al mínimo aceptable. Esto quiere decir que vamos a utilizar el punto 00, ya que nuestra X y nuestra Y de los precios van a ser 0. Y se quiere estimar cuánto aumentará la utilidad si se comienza a invertir un 10% en publicidad y se sube el precio a un 5% del máximo permitido. Tenemos que utilizar la fórmula de Taylor de segundo orden. Esta es la función que vamos a utilizar, f de xy, del logaritmo de 1 menos x más el logaritmo de 1 menos y. Este es el planteamiento del primer ejercicio que será desarrollado en el siguiente video. Con el ejercicio número 2,
tenemos que en una planta de manufactura industrial se estudia el esfuerzo térmico inducido en una pieza metálica durante un proceso de calentamiento controlado. El esfuerzo térmico depende de tres factores, X, Y, Z, donde X es el desplazamiento inicial de la pieza, Y es el coeficiente de dilatación térmica y Z es la temperatura en el instante considerado. Aquí vamos a utilizar un modelo matemático que es la siguiente función, f de x y z, donde el seno de z está multiplicando a x más y por z. En este ejercicio nos piden dos literales. Primero, obtener el polinomio de Taylor de segundo orden centrado en el punto 0, 0, 0. Y por último, el punto B, estimar el esfuerzo térmico usando el polinomio hallado en el literal anterior en el punto 3 quintos, 2 quintos y 3 décimos. A continuación, mi compañero va a explicar los siguientes dos ejercicios. Como dijo mi compañero, estos ejercicios se los van a dejar planteados porque ya esto es un tema del segundo parcial. Bueno, como primer ejercicio tenemos que la temperatura en una zona montañosa de la altitud y la latitud está dado por la función tx, y igual a 20 menos 0,01x más 0,2y, en donde vamos a tener que aproximar la temperatura en el punto 1020, 1.9, usando la fórmula de Taylor del primer orden. En el ejercicio 2 se va a tener que realizar la aproximación con la misma fórmula de Taylor del primer orden, donde el volumen de un recipiente cilíndrico depende del radio y la altura y está dado por la función de v, xy, igual a pi por x al cuadrado por y, donde se encuentra centrado en el punto 2,5, sabiendo que el radio es igual a 2,1 y la altura es de 5,1. Muchas gracias. Mi tema es cambio de orden de integración. El cambio de orden de integración se refiere a la capacidad de intercambiar el orden en que realizas las integrales en una forma iterada. Si tienes la integral doble de f de xy de x, significa que tienes que integrar primero respecto a y y luego respecto a x. Y si tienes la integral doble de f de xy de x de y, significa que tienes que primero integrar respecto a x y luego respecto a y. Para hacer este cambio de integración, no solo se debe hacer esto, no, se debe hacer un análisis cuidadoso en región de integración. ¿Y por qué necesitamos cambiar el orden de integración? Cuando la integral es difícil o imposible de resolver en el orden dado, que significa que la integral no tiene una derivada elemental o es muy difícil de hacerla. También, la segunda es cuando la región dada es más sencilla en otro orden. Quiere decir que la integral interna es fácil, pero los límites de integración son muy complejos. Para hacer este cambio de orden de integración hay que seguir los siguientes pasos. Primero, se visualiza la región de integración, se describe la región en el nuevo orden y se reescribe la integral con los nuevos límites de integración. Vamos a dejar planteada el ejercicio para en el siguiente video poderles explicar cómo. A continuación, vamos a explicar los ejercicios de polinomio de Taylor y cambio de orden de integración. Bueno, continuando con los ejercicios del polinomio de Taylor, el primer ejercicio que tenemos aquí planteado es: una empresa actualmente invierte 0% en publicidad y tiene un precio base del productor igual al mínimo aceptable, es decir que X es igual a 0 y Y es igual a 0. Si quiere estimar cuánto aumentará o disminuirá la utilidad si se comienza a invertir un 10% en publicidad y se sube el precio a un 5% del máximo permitido, tenemos que utilizar la fórmula de Taylor de segundo orden para poder encontrar esta estimación. Entonces, esta es la fórmula que nos da el ejercicio y tenemos que aplicarlo en el punto 0, 0. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las derivadas parciales. F de x y derivamos con respecto a x esta función. Y tenemos menos 1 sobre 1 menos x. De ahí la sacamos en función en y.
y obtenemos menos 1 sobre 1 menos y. Ahora tenemos que evaluar esta función en el punto 0, 0. Entonces reemplazamos las variables por 0. Y obtenemos que la función evaluada en el punto 0, 0 es igual a 0. Ahora tenemos que evaluar estas derivadas parciales en el punto 0, 0 asimismo. Y obtenemos menos 1 y menos 1. Ahora hay que sacar las derivadas de segundo orden. F de x, x. Volver a evaluar esta función con respecto a x. Y tenemos menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y la de y es asimismo menos 1 sobre 1 menos y al cuadrado. Ahora, las derivadas mixtas o cruzadas, como son las mismas, es igual a 0. ¿Ok? Ahora procedemos a reemplazar en la fórmula de Taylor, de segundo orden. Ponemos el punto evaluado en el 0, 0, que es 0. De ahí, el punto de la derivada parcial con respecto a x. Ahora con respecto a y, más 1 medio, y ponemos las derivadas de segundo orden, evaluadas en el punto 0, 0. Uno menos 0 por x menos 0 al cuadrado, más 2 veces 0, x menos 0, y menos 0. Menos 1 sobre 1 menos 0 al cuadrado, y menos 0 al cuadrado. Ahora simplemente tenemos que hacer o resolver esta ecuación. Como es 0, esto se va. Esto quedaría menos x menos y más 1 medio, que multiplica a, esto se hace 0, esto es menos 1, entonces sería menos x al cuadrado. Todo esto se hace 0, porque está multiplicando por este 0. Y acá, como este es menos 1 y este es y al cuadrado, se pone menos y al cuadrado. Y ya por último, hacemos esta multiplicación. Y este es el polinomio de Taylor de segundo grado. Ahora, por último, tenemos que hacer la estimación al invertir el 10% en la publicidad y el 5% en el precio. Es decir, en el punto 0.10, 0.05. Entonces aquí vamos a reemplazar el polinomio evaluado en 0.10, 0.05. Menos 0.10, menos 0.05, menos 0.10 al cuadrado sobre 2, menos 0.05 al cuadrado sobre 2. Y esto es un aproximado de menos 0.15625. Es decir, que al aumentar el 10% en publicidad y el 5% en el precio, estamos teniendo una pérdida. Bueno, el segundo ejercicio que tenemos del tema del polinomio de Taylor es el siguiente.
En una planta de manufactura industrial se estudia el esfuerzo térmico inducido en una pieza metálica durante un proceso de calentamiento controlado. El esfuerzo térmico depende de tres factores: X, que es el desplazamiento inicial, Y, que es el coeficiente de dilatación térmica, y Z, que es la temperatura en el instante. Nos dan este modelo matemático, que es la siguiente función: f de x y z, que es igual al seno de z por x más y por z. Y nos piden dos puntos. Primero, obtener el polinomio de Taylor de segundo orden en el punto 0, 0 y 0. Y segundo, estimar el esfuerzo térmico usando el polinomio hallado en el punto 3/5, 2/5 y 3/10. Ahora, para el primer punto de obtener el polinomio de Taylor de segundo orden, vamos a necesitar las derivadas parciales de la función que nos están dando ahí. Seno de z, que multiplica x más y por z. Ahora, la derivada con respecto a x sería seno de z. Con respecto a y sería seno de z por z. Y con respecto a z es el coseno de z, que multiplica x más y por z, más seno de z por y. Evaluando estas tres derivadas en el punto 0, 0, 0, tenemos el seno de 0, que es 0, seno de 0 que multiplica 0, aquí esto es 0, entonces esto también se hace 0, y todo esto es 0. Entonces estas tres derivadas valen 0. Evaluando el punto 0, 0 directamente en la función, para el polinomio de primer grado, sería que el seno de 0 multiplica a 0, por lo que también es 0, entonces nuestro polinomio de primer grado es 0. Ahora, para el de segundo grado vamos a necesitar estas derivadas, pero en segundo orden. La f de x, como aquí no tenemos variable x, es 0. Asimismo, la de y de segundo orden, aquí no tenemos variable y, entonces es 0. En cambio, la de z, como si tenemos variable z, tenemos que derivarla. Y la derivada es menos seno de z, que multiplica x más y por z, más coseno de z por y, más y coseno de z. Bien. Ahora necesitamos las derivadas mixtas o cruzadas. La f de x y es lo mismo que la y con respecto a x. Entonces, como no tenemos ninguna de esas dos variables aquí, la derivada es 0. La f de x con respecto a z y f de z con respecto a x, la derivada sería el coseno de z. Y por último, la derivada de z con respecto a y la de y con respecto a z nos da coseno de z por z más el seno de z. Ahora ya con todas estas derivadas ya halladas podemos sacar el polinomio de segundo grado. El polinomio de primer grado es 0 y a esto se le suma un medio por las derivadas. La de x de segundo grado es 0, se multiplica x al cuadrado, más la de y de segundo orden también es 0, que multiplica a y al cuadrado, más la de z, que es todo eso de ahí. Entonces, ya reemplazando directamente el punto 0, 0, sería menos seno de 0, que multiplica a 0, porque esto es 0 más 0 por 0, más el coseno de 0, que multiplica a 0, más 0 por el coseno de 0. Ahora se ponen las derivadas cruzadas, o las mixtas. Sería 2 veces
esta de aquí que es 0, por x por y, más 2 veces el coseno de 0 por x por z, más 2 veces esto que está aquí, que es coseno de 0 por 0, más el seno de 0. Ahora, resolviendo todo este polinomio de aquí, sería un medio que multiplica a, todo esto se hace 0, esto también se hace 0, esto y esto también se hace 0, a la vez que esto, este se hace 0, como el coseno de 0 aquí es 1, sería 2 veces x por z. Aquí también se hace 0 y el seno de 0 es 0. Entonces, lo único que nos queda de todo esto es 2 veces x por z. Y aquí simplificando este 2, nos da que el polinomio de segundo grado es x por z. Ahora, en el punto B nos piden estimar el esfuerzo térmico del polinomio hallado, x por z, en el punto 3 quintos, 2 quintos y 3 décimos. Entonces simplemente tenemos que evaluar el polinomio hallado en el punto 3 quintos, 2 quintos y 3 décimos, que es lo mismo que la multiplicación entre 3 quintos y 3 décimos, que es 9 sobre 50, que aproximadamente es 0.18. Y ese es el esfuerzo térmico que se ha estimado. Muchas gracias. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre la otra parte de los ejercicios de polinomio de Taylor. En el primer ejercicio tenemos que la temperatura en una zona montañosa depende de la altitud y la altitud, y está modelada por la función txy igual a 20 menos 0.01x más 0.02y, donde x es la altitud y y es la latitud. Aproximar en el punto 1020, y 1.9 usando la fórmula de Taylor de primer orden en el punto 1002. En el segundo ejercicio tenemos que el volumen de un recipiente cilíndrico depende del radio x y la altura y. Esta está dada por la función bxy igual a pi por x al cuadrado por y. Aquí se tiene que utilizar la fórmula de Taylor de segundo orden y está centrado en los puntos 2,5 y se debe aproximar el volumen cuando el radio es 2.1 y la altura es de 5.1. Ahora vamos a comenzar a resolver el ejercicio número 1. Sabemos que el punto x sub 0 y y sub 0 va a ser 1000 y 2. Y x y y, que son los valores a aproximar, van a ser 1020 y 1.9. De ahí tenemos que aplicar lo que es la fórmula de Taylor de primer orden, que va a ser la de la función aproximada en los puntos 1020 y 1.9, y donde primero se va a tener que evaluar los puntos de aquí en la función, lo cual nos va a dar un resultado de 20. De ahí se va a lo que es restar, se va a evaluar lo que es la función en los puntos, que sería 0.01 por 1000 y más 0.02 por 2. De ahí vamos a tener que sacar la derivada de t con respecto a x por x menos x sub 0, asimismo más la derivada de t con respecto a y y menos y sub 0. La derivada de t con respecto a x va a ser menos 0.01 y la derivada de t con respecto a y va a ser igual a
0.02. Ahora lo que vamos a proceder es a resolver lo que es la aproximación, que en este lado de aquí, que este es el lado de la función que está evaluada en los puntos, ese nos va a dar que es 10,4. De ahí vamos a tener que reemplazar lo que es la derivada y el x menos x sub 0. Como sabemos que la derivada es menos 0.01, este delta, que prácticamente viene a ser el delta x, que es igual a x menos x sub 0, este delta x va a ser igual a lo que es a 20. Asimismo, el delta y, que vendría a ser y menos y sub 0, va a ser igual a menos 0.1. Ya que aquí se restan lo que es primero el punto, por ejemplo, en el delta x es 1020 menos 2, que da igual a 20. Perdón, sí. No, 1020 menos 1000, que va a dar igual a 20. Asimismo en y, que se va a coger lo que es el 1.9 menos el 2, que va a dar a menos 0.1. En este caso se los va aquí lo que es a multiplicar el delta, lo que vendría a ser el delta x por la derivada de t con respecto a x. Asimismo se va a hacer lo que es en y, que es la derivada de t con respecto a y por el delta x. Ahora, una vez ya esto, se va a poner el resultado de estas multiplicaciones, los cuales va a dar que sería aquí el menos 0.01 por 20 va a dar menos 0.2, y el 0.02 por menos 0.1 va a dar que es menos 0,002. Ya. Y aquí ya procedemos a lo que es aproximar y a poder sacar lo que nos pide el problema, que viene a ser en este caso la temperatura. Sí. Y esto nos da un valor de 9,838, y como es la temperatura, va a estar en grados Celsius. Entonces la temperatura aproximadamente es de 9.838 Celsius. Ahora, con el segundo ejercicio, que es acerca del volumen, asimismo acá tenemos que tenemos los puntos, que los puntos van a ser 2,5, que es donde está centrado lo que es el volumen del recipiente cilíndrico, y el x, y, que prácticamente va a ser lo que es el radio y la altura. En este caso es 2.1 y 5.1. Aquí se va a utilizar lo que es el polinomio de Taylor de segundo orden, en el cual necesitaremos las derivadas evaluadas en los puntos, y también las derivadas de la función como tal. Entonces tenemos el polinomio, que sería la función de esto, de x de y, aproximado por lo que viene a ser que primero tenemos que hacer es evaluar el punto en lo que es la función, y eso va a dar lo que es 20pi. De ahí tenemos que sacar las derivadas. Las derivadas de v con respecto a x va a ser igual a 2pi por x, y las derivadas con respecto a y va a ser igual a pi por x al cuadrado. De ahí lo que se va a hacer es evaluarlas en el punto que está aquí, que es el 2 y 5,
que prácticamente sería 2pi por... Ok. Pausa un ratito. Aquí se me... Ya. Ok, ahora la derivada de v con respecto a y evaluadas en el punto 2.5 sería prácticamente pi por 2 al cuadrado, que eso daría que es 4pi. En este caso, también aquí la fórmula de Taylor de segundo orden es la función evaluada en los puntos más la derivada de x por el delta x, asimismo más la derivada de y multiplicada con el delta x, que el delta x sería x menos x sub 0, en este caso sería x menos lo que viene a ser 2.1 menos 2, que sería, esto daría lo que es 0.1. Asimismo, para el delta y sería y menos y sub 0, y este sería 5.1 menos 5, que daría también un delta y de 0.1, de menos 0.1, no, de 0.1, sí. Ya, ahora lo que vamos es solamente a reemplazar ya en la función, que sería el 20pi, que es de la derivada de x evaluada en los puntos, por el delta x, más, asimismo, la derivada de y evaluada en los puntos, que sería 4pi, por el delta y, que sería también, asimismo, 0.1. En este caso, se va a multiplicar primero, y prácticamente nos daría que sería 20pi más, esto sería 2pi, más lo que vendría a ser 0.4pi. Ya. Y la función aproximadamente aproximada en el punto 0.1, 5.1 sería igual a lo que sería aproximado 22,4pi. Entonces el volumen aproximado de este recipiente cilíndrico sería de 22,4pi. Gracias. Vamos a continuar resolviendo los ejercicios aplicando el cambio de orden de integración. Esta es nuestra integral. El primer paso que debemos hacer es dibujar la región de integración. Es decir, x está limitada entre 3y y 3. Y y está limitada entre 0 y 1. Sacamos los puntos para que nos sea más fácil la gráfica. Entonces, la gráfica quedó de esta forma y nuestra región de integración es este. Por eso tenemos como segundo paso identificar las fronteras, es decir, y igual 0, y igual 1, y igual a x tercios y x igual a 3. Ya, como tercer paso, redefinimos la región del nuevo orden, es decir, estamos integrando con respecto a x y luego con respecto a y. Ahora vamos a integrar primero con respecto a y. Y está limitada entre y igual 0 y con la recta y igual a x tercios. Entonces, procedemos a poner el nuevo límite de integración para y, que está entre 0 y x tercios. Ahora, con respecto a x vemos que está limitada entre 0 y 3. Y este es nuestro cuarto paso, que es escribir la nueva integral iterada. Y procedemos a resolverlo. Primero, resolvemos de adentro hacia afuera. Esta es nuestra primera integral que vamos a
resolver con respecto a y, y esta es nuestra segunda integral que vamos a resolver con respecto a x. Primero, como estamos resolviendo con respecto a y este no tiene la variable y, pasa como una constante, la sacamos fuera y nos queda la integral de 0 a x tercios de y. Sabemos que la integral de dy es y. La evaluamos en los límites de integración y nos sale esta respuesta. A esta respuesta la pasamos al segundo corto. Vamos con el segundo ejercicio. Como el primer paso decía, dibujar la región de integración. Es decir, y está acotada entre x y 1. Y x está acotada entre 0 y 1. Y para graficar de la mejor forma, sacamos sus puntos. Paso 2, identificar las fronteras. Ya tenemos y igual 1, y igual x igual 0, este de aquí, y x igual 1. Ya, como tercer paso vamos a redefinir la región del nuevo orden. Es decir, antes estaba primero integrado con respecto a y después con respecto a x. Ahora va a ser lo contrario, primero con respecto a x. Y x, vemos en el gráfico cómo está acotada. Está entre 0 y y. Y y está acotada entre 0 y 1. Como cuarto punto, escribir la nueva integral iterada, como ya lo hemos hecho en este momento, que es toda esta integral. Y procedemos a resolver. Primero, resolvemos la integral con respecto a x. La sacamos aparte. Ya. Ahora, coseno de y al cuadrado de x está la integral de 0 a y. Como coseno de y al cuadrado no hay una variable x, perdón, sale como una constante, coseno de y cuadrado. Entonces, de la integral de 0 a y de x. Entonces, la integral de dx sabemos que es x y la evaluamos entre 0 y y. Y nos queda esta respuesta. Entonces, calculamos la segunda integral. Esta respuesta ya la hallamos. Entonces, ponemos integral de 0 a 1, que es y, coseno de y al cuadrado de y. Hacemos un cambio de variable, nuestra u será y cuadrado, nuestra derivada 2y. Cambiamos los límites de integración, que se dio 1 y 0. Y para no alterar la ecuación, como nuestro du es 2y, puse 2 para no alterar, la multipliqué por 1/2. Entonces continuamos resolviendo la integral. 1/2 de la integral de 0 a 1 coseno de u. Sabemos que la integral de coseno es seno. La evaluamos entre 0 y 1 y esta es mi respuesta final. Gracias. Ya tenemos la respuesta de la primera integración. Ahora vamos a hacer la segunda integración con respecto a x. Entonces, sacamos un tercio como una constante y nos queda la integral de 0 a 3 x Euler x al cuadrado x de x. Hacemos un cambio de variable. Nuestra u será x cuadrado y la derivada es 2x, pero como no hay un 2x en mi integral, la aumento
y para no alterar la integral, la divido en la parte de afuera. Y procedemos a resolver. Nos queda un sexto de la integral de 0 a 3 Euler a la U. La integral de Euler a la U es Euler a la U evaluada entre 0 y 3. Y nos queda esta respuesta. Y esta es nuestra respuesta de la integral doble. Gracias.